estamos desconectados de las cosas y de su sentido, de su significado profundo. Es necesario enfrentarse a la realidad. Vamos a intentar esa idea perfecta del mundo de las ideas, vamos a tratar de materializarlas aquí en el mundo material. Y esto es muy interesante también porque justamente vendría a ser una de las claves que nosotros como seres humanos tenemos para hacer el cielo en la tierra. Cuando una persona trabaja en ese camino de la autorrealización, la intuición me dice que está conectado. Ese trabajo de autorrealización que nos acerca a la versión ideal que queremos ser, aunque sea difícil, aunque no podamos llegar a ser, pero el camino ese es lo que de alguna manera nos va a conferir el estado o la condición de ser una persona noble, de ser una persona de la realeza, podríamos decir. Hola, buenas. Estoy aquí en el Parque Cincuentenario de Bruselas y hoy me gustaría hablar de la palabra real, de lo real, de la realeza, de la autorrealización y pues hacer un poco de conexión sobre el sentido de la palabra, algún pensamiento filosófico que gente pues ya ha trabajado de alguna manera al respecto. Disculpad si patino con los filósofos que han hablado de esto, si patino con historias, pero bueno, el caso es que quiero tratar sobre esto, ¿no? Y esto es una reflexión que de tiempo atrás vengo teniendo y que hace unos días Mestre Camisa, el mestre que lidera la escuela de capoeira de Abadá, una organización mundial, la más grande a nivel mundial en términos de capoeira, que es una organización muy importante porque justamente esta persona que ha creado el grupo y que luego lo ha conformado como una escuela, pues reflexiona mucho por sacar las cosas de la mejor manera posible, ¿no? Siempre consciente de que justamente podemos seguir mejorando. Entonces, en una sesión de entrenamiento a la que yo no estaba originalmente censado de ir, porque vamos a dar la vuelta por aquí, porque no me correspondía a mí dar esa clase, pero bueno, me invitaron a asistir y pues lo aproveché. Entonces él venía diciendo que es importante salir de la zona de confort, ¿no? Porque nosotros tendemos a buscar la comodidad y lamentablemente en esa tendencia, que en parte también pues es entendible, es deseable, en esa comodidad también pues como que podemos relajarnos en exceso y perder ciertas características que podemos venir construyendo desde tiempo atrás, ¿no? En el caso este concreto pues se trata de los entrenamientos para la capoeira. Si tú te entrenas de tal manera que hay una cierta técnica, un cierto movimiento o una cierta cualidad o actitud física, la vas llevando un poco al límite en esa zona, en esa fase de incomodidad, vas a ir aumentando tu nivel. Pero en el momento en el que tú lo que antes te resultaba difícil, ahora ya lo dominas con cierto nivel de facilidad y se torna cómodo, pues ahí dejamos de estar progresando, ¿no? Y justamente la frase que conecto con toda esta idea de la realeza o de lo real es que él dijo que es necesario enfrentarse a la realidad, enfrentarse a lo real. Claro, si tú has llegado a ese punto en el que ya te resulta cómodo, está muy bien, digamos que hace parte de la realidad, sí, pero sé más proactivo, sé más proactiva. Ve allí donde también sigue habiendo incomodidad, sigue habiendo desafíos, sigue habiendo retos que justamente te van a permitir refinarte y acercarte hacia ese punto que en tu ideal estás aspirando o quieres llegar. Entonces, claro, esto se conecta justamente enfrentarse a la realidad,
pero también se conecta con la cuestión de la autorrealización. Justamente nosotros proyectamos una idea, digámoslo así, tendente a la perfección, y aquí es donde de pronto también pues pensaba o pienso, recuerdo de otros autores, creo que es el caso de Platón, que nos presenta el mundo de las ideas como lo que es verdaderamente real, ¿no? Gracias a la comprensión lógica que nos brinda la inteligencia de la que gozamos, podemos entender el concepto de un círculo, pero a la hora de representar ese círculo por definición, que es la forma en la que todo el perímetro está situado a la misma distancia desde su centro, como idea lo podemos entender, pero como cosa real, por mucho que parece que nos acercamos cuando hacemos un círculo de papel o cuando hay una máquina que saca un círculo muy bien definido, la realidad es que si miramos con un microscopio vamos a ver que de pronto el papel, que parece que está perfectamente cortado, tiene una fibra de papel que hace que en ese nivel microscópico haya un punto que esté más alejado del otro. Y sería una forma cercana al círculo. En la práctica lo llamamos círculo, pero no es un círculo como tal. Entonces, Platón venía a referirse que el mundo real, nosotros estamos viviendo, entre comillas, una realidad, pero que el mundo real no es este de la materia, sino aquel intelectual al que podemos llegar a través del conocimiento y del intelecto, ¿no? De la mente. Podemos como intuir, conocer, comprender, pero no vamos a llegar a esa realidad. Y que sin embargo es tan importante y tan interesante conocerla, intuirla, para dirigirnos hacia ella, porque aunque no vayamos a llegar a ese punto de la perfección, en el camino hay mucho aprendizaje, en el camino hay pues todo un proceso que trae un gran conocimiento, una gran riqueza, y que, pues sin entrar mucho en lo que es el sentido de la vida, pues parece que no solamente es útil, sino que hay algo dentro de nosotros que nos invita justamente a buscar esa perfección dentro de lo posible, ¿no? No hay que justificarlo mucho, o sea, pues quizás sí, pero realmente lo importante ahora es sentirlo, ¿no? A nivel de la intuición, porque es una parte importante que necesitamos incorporar, la intuición, ¿no? Y pues no todo es ciencia, no todo son argumentos lógicos, hay una parte emocional, sensitiva, que forma parte de nuestra experiencia, de la realidad, y que tiene una importancia y que tiene, si cabe, pues su propio propósito, su propia utilidad, su propio sentido. Entonces, volviendo a la palabra de lo real, de la realeza, de la autorrealización, parece ser que a nivel etimológico no es como yo pensaba que era, que lo real y la realeza son cosas que están vinculadas, pensaba yo. Y en realidad deben de estarlo, porque aunque provengan de raíces distintas, personalmente pienso que no es en vano que las raíces sean similares. Entonces, aunque tengan raíces, digámoslo así, diferentes, yo creo que también el hecho de que haya una cercanía entre ambas raíces, de lo real y de la realeza, creo que también nos está dando unas pistas, ¿no? Justamente hablamos de la intuición. Y si no fuera así, la verdad, je m'en fous, porque lo importante también es lo que hace sentido para ti. Entonces, una reflexión que yo tenía con respecto al sentido de la palabra, porque muchas veces utilizamos las palabras y las personas dicen una palabra, pero en su cabeza tienen un pensamiento, un significado, la otra persona escucha la misma palabra, pero en su cabeza tiene otro significado, y yo creo que comprender la raíz de las palabras, el sentido, creo que tiene una importancia muy grande, y no vamos a entrar si de manera consciente, premeditada, conspiranoica también,
se le ha cambiado el sentido a las palabras, porque no lo sé, pero no importa. La cuestión es que puede ser perjudicial, puede ser no, yo pienso que es perjudicial, porque estamos desconectados de las cosas y de su sentido, de su significado profundo. Entonces, bueno, es algo a lo que prestarle atención, sin duda. ¿Qué más? Justamente lo real estamos viendo que tiene que ver con, o según Platón, pues es aquella idea perfeccionada en el mundo mental, y que pues si queremos hacer una mesa ideal vamos a intentar que cumpla con sus funciones lo mejor posible, etcétera, etcétera, y vamos a intentar esa idea perfecta del mundo de las ideas, vamos a tratar de materializarlas aquí en el mundo material. Y esto es muy interesante también porque justamente vendría a ser una de las claves que nosotros como seres humanos tenemos para hacer el cielo en la tierra. Pensar cómo sería el paraíso y trabajar de alguna manera por materializarlo aquí, ¿no? Paraíso pero tampoco nada así como muy más allá de lo cotidiano, sino pues una mesa que cumpla su función, una silla que cumpla su función, etcétera. También se puede complejizar, desde luego que sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la realeza, los reyes, las reinas, los reinos, los nobles, la nobleza, ese mundo me parece de gran interés también desde el punto de vista de lo espiritual, porque según yo, en mi cabeza, aunque hoy en día asociemos a que los reyes son tal cosa, ¿no? Lo que entendemos por un rey, por una reina, yo pienso que el sentido original del rey y de la reina como nobleza, justamente tiene que ver con la personificación, quizás no la personificación, sino aquellas personas, reyes, reinas, entre comillas, que están materializando en sí mismo, en su cuerpo, en su personalidad, en su carácter, en su manera de vivir la vida, aquellas cuestiones deseables desde el punto de vista de lo espiritual, desde el punto de vista de lo social, dentro de sí mismo, y con ello están dando un ejemplo para el resto de la sociedad. Entonces, son los más reales. No es que tú no seas parte de la realidad, pero cuando una persona trabaja en ese camino de la autorrealización, y aquí sí estamos hablando de realización, realizar, realeza no, pero bueno, como venía diciendo, la intuición me dice que está conectado. Ese trabajo de autorrealización que nos acerca a la versión ideal que queremos ser, aunque sea difícil, aunque no podamos llegar a ser, pero el camino ese es lo que de alguna manera nos va a conferir el estado o la condición de ser una persona noble, de ser una persona de la realeza, podríamos decir, real, ¿no? Auténtico, auténtica. Y creo que es importante. O sea, en realidad lo que quería decir más o menos es esto, ¿no? Hablar un poco de la realeza en ese sentido de que es importante buscar los ideales a los que queremos llegar, y aunque sea difícil, recorrer ese camino, porque vamos a poder estar dando también ejemplo para el resto de personas de la sociedad, un ejemplo que es necesario y un ejemplo que mayoritariamente vamos a decir que las personas de la nobleza, las personas de la realeza, tal y como entendemos hoy, no encaja con esta descripción. No encaja con este sentido de dar ejemplo, no encaja, y consecuentemente en nuestra idea, en nuestro conocimiento, asociamos a lo real, a la realeza, una cosa que no es lo que debería de ser, que no es lo que deberíamos de conocer, que no es aquello a lo que deberíamos de aspirar. Por eso, pues nada, seamos conscientes, independientemente del sentido etimológico de las palabras, creo que es una reflexión importante, y nada, eso es lo que hay. Adiós.